Comienza la segunda hora de este programa número 15 de la segunda temporada. Enseguida, Cande Simón con nosotros para una columna de literatura, pero antes un saludo a dos oyentes y espectadores. Oyentes nuevos. Oyentes nuevos, muy importantes. Oski y Blanca, los papás de nuestro operador, productor Juli Viso. Le mandamos un beso muy grande. Un beso muy grande. Y esperemos que lo estén pasando bien, ¿no? Sí. Perdón. Que se queden, que repitan todos los martes. Justo el programa del perdón, ¿no? Sí. Por cualquier inconveniente, ofensa que podríamos haberles provocado. Sí. A ellos y a cualquiera. Capaz que no estuvimos bien. Saca el chumbo de la Capaz. mesa para Sí, decir sacá el eso. chumbo de la mesa. Perdón, lo pasó. Primero y principal. Y vamos a empezar ahora sí con la columna de Cande. ¿Cómo estás, Cande? Bien, todo bien. ¿Ustedes? Bien. Acá andamos. Te juro que la que estaba en la foto eras vos cuando te teniste de rubia. Ah, qué bien que andaba en ese momento. Metía mucho gym. Sí. Se rompió un poco la armonía que habíamos demostrado en No hay clase, donde nos habíamos Parecíamos mostrado... de gente... Cohesionada, es sí, la palabra Me que sacaste estamos la un palabra grupo de la- consolidado. Mucha Gracias, cohesión. Martín. Y de repente todas las fracturas. Sí. Bueno, fíjate, Vicky, ¿qué haces? Sí, yo después me fijo, después charlamos. Bueno, Cande, ¿qué nos traes el día de hoy? Bueno, para hoy traje una columna que viene un poco a responder la consigna del día. ¿Qué te gustaría que diga tu lápida? En realidad primero elegí de qué quería hablar y elegí un libro que no me acordaba cómo empezaba y empieza con un epitafio y dice... Tremendo. Sí. Que en mi epitafio se lea: aquí yace Juan Manuel de Rosas, un argentino que nunca dudó. Upa. Tremendo. Qué lindo, qué bien. Tiene Aplausos. sus cosas, Juan Manuel, pero... Juan Manuel de Rosas es una figura sensible de todos los integrantes de este programa. Es creo, muy- de Sí. gran parte. Es un tipo controversial, pero viste, tiene como cierto encanto. Rosas. Ni hablar. Mucho ¿no? encanto. Mirá lo, Por mirá lo que dice en su epitafio. Jamás se Igual- me podría ocurrir una cosa así. Lamento desilusionarlos, pero no son palabras de Rosas. Oh. Es... no, El no- primo de Rosa que se lo puso. A ver qué le ponemos a este. Otro de Rosas que... bueno. No. Nos engaña la frase porque está escrita en primera persona, pero en realidad la escribe Andrés Rivera, que es quien escribe el libro El Farmer, que es un relato donde se cuentan los últimos años de la vida de Rosas, pero desde un punto de vista ficcional. Mezcla un poco una novela histórica con una vueltita de tuerca más que le da el autor para mostrarnos a este Rosas derrotado y exiliado. Entonces, si uno no sabe, lo primero que piensa es que lo dijo Rosas, pero bueno, no. Así que bueno, quería aprovechar para hablar de este libro, que es un libro que a mí me gusta mucho, hacía mucho que tenía ganas de traer, que repito, se llama El Farmer. ¿Es como una ficción? No, porque es ficción. Lo que hace Rivera es agarra la historia y su propia interpretación, su propia mirada, la escribe. Entonces él crea un personaje de Rosas y a ese personaje le da la posibilidad de contar su historia en primera persona, pero tiene cosas ficcionales. Claro. Porque es una historia muy, muy personal, donde cuenta sus frustraciones, cómo espera la muerte. Entonces, en todo eso hay un poco de lo que Rivera entiende o se imagina. Claro. Acá la creadora de Historikovsky dice: mi prócer favorito. Lo digo como estudiante Mirá. de historia, por lo tanto mi opinión es imparcial y objetiva. Perfecto. Así que bueno, quería aprovechar para traer este libro, que les recomiendo que lo lean. Además se consigue fácil y es muy barato. Es un libro de los 90 porque Rivera era comunista, abiertamente comunista, entonces tuvo que estar mucho tiempo sin poder escribir en la época de la dictadura. Cuando la dictadura termina empieza a sacar un libro atrás de otro y hace esto primero en La Revolución es un sueño eterno, que es un recurso similar desde la postura de Castelli. Sí. Con ese libro gana un montón de premios y después hace esto con Rosas. Y bueno, desde el lugar de no juzgar, sino que podamos ver de nuevo esa parte de la historia, qué pasa con Rosas una vez que se siente traicionado por todos los Claro. que estaban alrededor suyo, cómo pierde el apoyo una vez que tiene que renunciar al poder. Así que es una historia muy interesante para leer. Y aparte, o sea, además de que es muy leíble, es muy cortito. No se ve ahí. Es nada. Sí, tiene es 80 tremendo. páginas. Y es Es bastante un intenso. folleto de la izquierda. El manifiesto comunista. Nosotros somos estudiantes de... Es un punto muy alto en el que estaba como para caer también, digamos, una persona 20 años en la hegemonía, centralidad total de la política del Río de la Plata.
pasar al exilio, traicionado. Totalmente. Además, él se va sin plata, se lleva papeles porque lo que más le interesa es cómo va a pasar a la historia. Y bueno, no pasó de la mejor manera. No, bueno, igual hay toda una revisión de la historia en un momento. Sí, bueno, pero la historia hegemónica es la que viene después de él, que es la historia mitrista, que lo considera un demonio de la historia argentina. Pero llegó a los billetes después, digamos. Llegó a los billetes, vamos a darle eso. No, tiene una reivindicación, digamos. Tiene su feriado a día de hoy. Sí, pero vos hace una encuesta en la calle, dictador. No sé. No Mal sé, tipo. Para debatir. O sea, si Seguro le que es preguntás para debatir. A un columnista de La Nación, te va a decir Claro. sí que era un tirano. Pero Bueno, no sé si La está en el Nación, lugar. Tribuna de Doctrina, Claro, Diario de Mitre. exactamente. Pero después para mí tiene su reconocimiento gracias al kirchnerismo en parte. Sobre todo. En gran medida, sobre todo. Sí, hay toda una revisión de su figura, pero bueno, cuando se va, sí tiene razón Ale, que queda ahí muy deslucido, muy abandonado. De hecho, otra cosa que quería traer para charlar muy brevemente es qué pasa realmente cuando muere. Esta historia se centra en los 20 años que pasa exiliado en Inglaterra. Empieza más o menos desde que ya lleva ahí una década, o sea que ya está súper resignado a esperar la muerte porque es lo único que hace ahí. Por eso escribe un testamento de 80 páginas en el que plantea toda su visión, qué quiere que pase, cómo quiere que lo recuerden, pero sabe que se va a morir ahí, que nunca va a poder hacer nada para revertir cómo termina su historia a nivel político. Pero bueno, y lo que realmente sucede tras la muerte de Rosas, él plantea en su testamento que no quiere que lo regresen a Argentina hasta que lo recuerden como lo que realmente fue. A ver si tengo por acá la frase. Hasta que en mi patria se reconozca y acuerde por el gobierno la justicia debida a mis servicios. Entonces, cuando muere, lo entierran en Southampton, que era donde él estaba, y empieza un largo proceso para traer, se empieza a intentar traer su cuerpo de nuevo a Argentina. Primero, cuando él muere, el gobierno en ese momento establece que no se puede hacer ningún tipo de conmemoración a Rosas, y en cambio hace conmemoraciones a los muertos durante el gobierno de Rosas. Claro. Mirá. Bien desde el lugar de tirano. Qué paradójico que a Rosa se haya tenido que exiliar en Inglaterra. Digo, ¿no? Por lo de la vuelta de obligado. Sí, creo que Ellen, por ejemplo, que está escuchando, seguramente sepa más, pero me parece que es porque mucha opción no tenía. Claro. Es como la vuelta que le encontró para irse. Lo también paradójico es que durante el periodo que estuvo Rosas al mando, murieron, ponele, que aproximadamente 2.500 personas. Y en el periodo previo, que había habido también una dictadura entre Rivadavia, creo que Octavio Paz, que me corrija Ellen si me equivoco, murieron la misma cantidad de personas y fueron 2 años nada más. Sí, a ver, y ese periodo está muy poco condenado en Claro. términos históricos. Y la determinación del poder en esa época no era la que tenemos hoy, que tampoco es la mejor, pero bueno, en ese momento los factores de poder eran todavía más concentrados. Sí. Qué sé yo, estaba la disputa de un modelo de país. Sí, y de quien escribió la historia posteriormente fue quien hizo esas reivindicaciones Claro. a las víctimas. Totalmente. Bueno, entonces no se pueden hacer ningún tipo de conmemoraciones. El cuerpo queda en Inglaterra por un largo tiempo y en 1920, 1930 es que se empieza a revisar la figura de Rosas. Se arma el primer comité que quiere traer el cuerpo de Rosas de nuevo a Argentina. Pero después, se encuentran con muchas trabas en el camino. Perón no se quiere meter, cuando empieza el gobierno de Perón, él no se quiere meter para no tener problemas. Mirá. En una primera instancia como que no se mete de lleno en este tema hasta que Perón se exilia. Y una vez que Perón Claro. entiende, Claro, qué vivo, qué grande. ahí desde su exilio sí empieza toda una tratativa diplomática para poder traer el cuerpo. No lo logra. Y que venga él en la parte de atrás del camión. Y después con la dictadura todo esto se frena, obviamente. Alfonsín no hace nada para traer al cuerpo y finalmente va a ser Carlos Saúl el que Mirá. plantee... No nombró su apellido. Así que Me contuve. Él va a plantear que quería ser el presidente de la Argentina de Rosas y de Sarmiento, de Mitre y de Facundo. Entonces... Y no podés. Claro, eso era lo que tenía. Inabarcable. No, no podés, son dos modelos contrapuestos. Sí. Bueno, pero logra traer el cuerpo. Claro. Finalmente es el que se pone las pilas y lo consigue. Así que lo desentierran.
todo esto ya estamos en 1989, o sea, imagínense. No, ya pasan- polvo era directamente. Claro, más de Y 100 aparte- años después. Re Los reciente, restos. fue hace 20, 30 años. Sí, sí, Mirá. sí. Pasó un montón de tiempo hasta que se pudo hacer Y algo. estaba en Southampton. Sí. ¿Qué habrán? Los ingleses decían, tenemos este acá. Y este ve, con mis este impuestos quién es? encima, ¿Qué estamos hacemos? manteniendo ¿Quién este Dejaron ese cementerio. muerto. Con la de todos. With the everyone's money. Que ya el gol de Maradona a los ingleses, los 2 goles contribuyeron a una aceleración de ese proceso. Sí. Inglaterra dijo, Llévenselo. no, llévenselo a este fiambre. Así que bueno, finalmente logran traerlo, pasan por Francia, lo ponen en un ataúd más lindo porque se ve que ya estaba Caput. alto grado de descomposición y lo entierran en el cementerio de La Recoleta en un mausoleo precioso que si uno va, Como el de Álvaro. si uno va y hace la visita guiada por el cementerio de La Recoleta te explican bien toda esta historia. Así que bueno, quería traer un poco esa historia y fundamentalmente el libro El Farmer de Andrés Rivera, que hace toda esa lectura de cómo Rivera entiende esos últimos años de Rosas. También algo que me faltó decir es que crea todo un diálogo entre Rosas y Sarmiento, que, bueno, grandes enemigos también. Por Rosas es que Sarmiento se exilia en Chile, desde Chile escribe El Facundo, Claro. donde ataca a Rosas. Claro. Entonces, en este relato hay todo un diálogo, se comparan como escritores, como los mejores escritores de la Argentina en ese momento. Pero el mejor, o sea, en esa disputa de mejor escritor, Sarmiento tiene las de ganar. Rosas era más un político, militar incluso, ¿no? Bueno, sí, más letrado Sarmiento se dedicaba más a la escritura que Rosas, Claro. sin duda, pero igual de Rosas se dice que tenía una muy buena prosa. Y debe haber hecho todo bien. Era de esos tipos que hacían todo bien. El hombre del Por si siglo no se nota XIX Era el hombre del siglo que XIX. hacía todo. Vamos, Juan Manuel. Pero sí, Sarmiento era más intelectual, se dedicaba Claro. más a escribir y más a todas esas cosas, pero bueno, la disputa siempre presente. Igual estos diálogos que hace son ficción. Son ficción, sí. Es lo que Rivera se imagina que Rosas pensaba o cómo le hubiese respondido Claro. a Sarmiento. Pero igual, a mí, bueno, vos también lo leíste, no sé qué te pareció. Yo cuando lo leía, realmente me imaginaba que puede ser que haya sido así. O sea, Sí. realmente te llega como que puede ser una versión Por de la lo historia. menos, después de leer un libro de Pacho O'Donnell sobre Rosas y de ver algo habrán hecho de Felipe Piña, para mí era bastante Esto fue similar tal el cual así. personaje. Es tal cual, Felipe. Sí, no parece inverosímil, o sea, como que hay una cuota de realidad que por algún lado se mete en el libro. Sí. Y por eso, y por lo corto y por lo directo que es como un libro que no da muchas vueltas. No. Las oraciones son cortas y va como bastante al grano. Entonces, Como don Juan Manuel. así que es muy interesante para leerlo. Hay varios. Estaba pensando ese de Castelli. También hay un libro de Brienza sobre Dorrego que se llama El Loco Dorrego, que ya es más como no ficción. Me parece que no es tan introspectivo como este, que casi que mete su visión histórica del proceso y del enfrentamiento. No lo conozco, no lo tengo. Estoy pensando, tenemos que buscar lista de libros de no ficción. Novela histórica también es como. No es lo mismo, digamos, es como otra. No, porque la variante. novela histórica necesariamente tiene algo de ficción, se aleja un poco de lo puramente histórico, de los hechos, y le da otra vuelta. O sea, como que el propósito es otro. Ornamenta las cositas. Va decorando un Sí, poco. el propósito es narrativo, no es tanto contar lo que pasó, sino como acá, por ejemplo, se enfoca en la vida, la muerte, la enemistad, su visión de los argentinos, pero no te cuenta, tal día pasó esto, tal día Claro. se encontró con tal, escribió el testamento. No te da hechos puntuales, Claro. sino como una visión más general. Claro. Bueno, gracias Cande por venir, por traernos este libro que repetimos es. El Farmer de Andrés Rivera. Perfecto, lo sumamos a la lista de recomendaciones. Acá Sami, que primero puso Vamos Cristina. Bien. Después puso en la Escuela República de Bolivia me enseñaron a odiar a Rosas y a amar a Urquiza. Claro, boludo, pero totalmente. Y Urquiza, mira, Sí, bueno, nosotras con mis amigas también tuvimos un problemita con una profe reemplazante que se puso muy densa con el libro de Echeverría y claro, hubo pelea. el matadero. Sí. Yo pensé que iban a estar re de acuerdo ustedes conmigo con que la historia oficial detesta a Rosas. Sí, de hecho, totalmente. lo dijo Pacho O'Donnell. Sí, Pero pasó La mucho verdad. tiempo de esa historia oficial para mí. ¿Pero qué tiene que ver? Y vino una reivindicación de alguien que estaba al mando del país, como Cristina. ¿Pero a vos te parece que hubo un cambio en la estructura pedagógica del país? Yo creo que no Ah. lo hubo a nivel suficiente, por eso ganó Macri. Sí, 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 Pero bueno, pero yo ya no sé como si- que nos vamos de la discusión. Yo no sé Usando- si en la escuela discursivamente se hace lo mismo que cuando nosotros íbamos a la primaria que te decían Rosas malo. Bueno, vos lo debés saber mejor que nadie.
No, porque eso yo no lo... Ah, ¿no lo das? No es profe de historia. Bueno, pero- en primaria no sé cómo se... No, pero en secundaria, en literatura, sí, se trabaja de otra manera, porque Claro. la literatura no trabaja en buenos y malos, eso es una concepción más de primaria. Lo que la Sí. literatura te muestra es sucesos históricos y cómo desde la literatura se acompaña, y se crean también muchas situaciones desde lo literario, y en ese sentido Rosas no está planteado como un tirano. Claro, Ni a está ahí. pal. No, claro, desde la literatura no, pero no sé. Yo creo que lo que nosotros recordamos es más de la Ahí primaria. va. Que en la primaria tenés los próceres buenos, el bueno, el malo, o sea, es como más simple, Se son más olvida- se simplificados. olvidaron de muchos malos. La edad de Eh, mayores la verdad que sí. agenciamientos de la vida, los primeros años. Claro. Por ahí te entra. El vato que hace esquizoanálisis. Basta, déjeme tranquilo. Bueno, gracias Cande por venir. Te A volvemos a ustedes. ver en 15 días. Dale.